Benjamín Netanyahu aceptó formar parte del Consejo de Paz para Gaza. Al menos 60 líderes mundiales fueron invitados, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping, el bielorruso Alexander Lukashenko, el rey Mohamed VI de Marruecos y el rey Abdalá de Jordania. Cada asiento permanente está a la venta por $1.000 millones, dinero que, según Trump, se utilizaría para la reconstrucción de Gaza. Eso sí, un funcionario de la administración Trump aclaró ayer que se trata de un aporte voluntario. Según el borrador, Trump será el presidente indefinido del Consejo. Tendrá el derecho de decidir quién aspira a unirse al club y cuándo y dónde se celebrarán sus encuentros y votaciones. También tendrá la última palabra sobre las decisiones del organismo. Escuchemos lo que dijo Trump anoche sobre el Consejo de Paz durante el discurso que dio en la Casa Blanca por su primer año de presidencia. Acabamos de crear el Consejo de Paz, algo que creo que va a ser increíble. Me gustaría que las Naciones Unidas pudieran aportar más. Ojalá no necesitáramos un Consejo de Paz, sino solo las Naciones Unidas. Ya saben, con todas las guerras que he resuelto, las Naciones Unidas nunca me han ayudado en ninguna de ellas. Pero no les culpo, no les pedí ayuda. Lo que hice fue reunir a presidentes y primeros ministros. Discutimos, pero nos llevamos bien. Me caen bien y yo les caigo bien a ellos. Todos y cada uno de ellos me propusieron para el Premio Nobel de la Paz. El presidente ruso Vladimir Putin me dijo: no puedo creer que hayas logrado resolver esta guerra. He estado trabajando en ello durante 10 años porque ese es su territorio. ¿Será realmente la guerra en Gaza el tema central del Consejo de Paz o es un intento de Trump para reemplazar las Naciones Unidas? Es lo que queremos conversar el día de hoy en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Gaise Díaz y tengo el gusto de saludar a Maya Siminovich, periodista en Tel Aviv, y al historiador y analista político Joel Schwartz, también en Tel Aviv. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y Maya, comienzo contigo. Me gustaría saber qué reacciones generó en Israel la decisión del primer ministro de aceptar este miércoles su incorporación al Consejo de Paz. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Hola Nicole y Joel. Lo que se puede contar en realidad es que yo no creo que los israelíes estén súper ansiosos por saber qué pasa desde el punto de vista político con Gaza. No lo parece que sea el primer orden del día. Por supuesto que hay una parte de la sociedad que le interesa y que sigue esto. Lo que pasa es que venimos de un periodo tan exhaustivo de cuestiones que parece que van a ser la solución y luego no pasa nada con ello, que yo creo que hay un desgaste sin duda del público, pero se esperaba que Netanyahu fuera invitado a esta Junta de la Paz o Consejo de la Paz o como se le quiera llamar. Era raro que no fuera de los primeros en recibir la invitación, de hecho. Y era evidente que tenía que recibirlo porque si todo esto es una especie de enfrentamiento a la ONU, uno de los países más críticos con la ONU es Israel, y si esto va a ser una alternativa a la ONU, pues es evidente que Israel tenía que formar parte de esto, también dada la cercanía, alianza entre Estados Unidos e Israel siempre y más ahora. Joel, voy contigo. El documento que Estados Unidos ha enviado a decenas de países describe el Consejo de Paz como una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima y asegurar una paz duradera en zonas afectadas. Por su parte, Trump cuestiona una y otra vez la legitimidad de las Naciones Unidas. Entonces me pregunta, ¿busca el presidente estadounidense impulsar un nuevo organismo internacional diseñado para garantizar su liderazgo? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, eso pareciera ser, antes que nada, buenas tardes para Maya, para Nicole y para los que nos ven y escuchan. Eso pareciera ser el corolario de todo esto, ¿sí? Lo que empieza como algo puntual que tenía el objetivo de resolver un conflicto como fue la guerra en Gaza, avanza y va generando cada vez mayores adhesiones por parte de distintos países, y todo parece indicar que Trump quiere de alguna manera reemplazar la ONU o reemplazar parte de las funciones de la ONU con una nueva organización que de alguna manera es una organización creada a imagen y semejanza de la administración Trump, es decir, donde
la personalidad de Trump, donde sus intereses geopolíticos y su forma de hacer política mucho más directa, mucha menos atada a todo tipo de normas diplomáticas del pasado, parece tomar el control. Si esto va a ser factible y va a suceder en la práctica o no, lo vamos a ver, pero parece que ese es el objetivo. Y por ahora Francia y Suecia han rechazado la invitación. Varios países aseguran estar evaluando la propuesta, otros como Argentina, Bielorrusia, Marruecos, Emiratos Árabes, Israel, y han aceptado públicamente. Joel, me pregunto, ¿qué incentivos tienen los países para sumarse al Consejo de la Paz? Bueno, de alguna manera creo que para algunos países más que una cuestión de incentivo es una cuestión de necesidad. Sí, hay países que son políticamente dependientes de los Estados Unidos en términos económicos, en términos de apoyos internacionales. Mencionó Maya el evidente apoyo que iba a tener por parte de Israel. Yo creo que tampoco el gobierno de Israel se muere de ganas de estar en esa reunión, pero no tiene más remedio dado la enorme interdependencia que existe, o mejor dicho, dependencia por parte del gobierno de Israel, del gobierno de Estados Unidos y concretamente la administración Trump. Mencionaste Argentina, que es un país que en este momento depende para que su proyecto económico, el proyecto económico del gobierno argentino funcione, de los dólares que llegan de una forma bastante inusual por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Si uno mira, cada uno o muchos de esos países dependen de justamente el apoyo estadounidense. Por lo tanto, hay una cuestión de necesidad. Hay otros países que ven la posibilidad de sentarse a una mesa a negociar con Putin, a negociar con el gobierno chino, en un lugar que aparentemente va a ser mucho menos formal de lo que es la ONU y va a estar mucho menos condicionado por las normas de la ONU y por cierto tipo de ideas que la ONU pretende muchas veces imponer. Y aquí también viene la cuestión también del incentivo. Si va a haber otra forma de resolver los conflictos, donde tal vez los fuertes puedan mostrar su fuerza y puedan imponer sus condiciones de una forma mucho más abierta que en la ONU, entonces es un lugar que hay un incentivo adicional para sentarse ahí. Y Maya, la Casa Blanca ha anunciado, además de este Consejo de Paz, la creación de un comité palestino, una junta ejecutiva y otros órganos más pequeños. Me pregunto, la verdad es que ya uno se pierde entre tantos nombres y organismos nuevos. ¿Qué rol cumplen? ¿Qué alcance real tendrán estos nuevos organismos anunciados por Estados Unidos en la gestión y en la reconstrucción de Gaza? ¿Tú qué sabes al respecto? En realidad, igual tal vez puedo hacer un pequeño orden en las cosas. De verdad que hay muchos nombres y muchos organismos que para librarse de la burocracia de la ONU no parece que este sea el mejor camino, pero tal vez sí lo es, no lo sé. Está la Junta o el Comité Supranacional Supervisor, que están todos los líderes que han sido invitados, 60 países, líderes de diferentes países que deberían, y eso es lo que todavía no está resuelto, y Trump como jefe vitalicio. Y después hay dos órganos ejecutivos. Uno que supervisa al que va a estar sobre el terreno en Gaza. El terreno en Gaza van a ser tecnócratas palestinos, son 15 personas ya elegidas y consensuadas por las diferentes partes palestinas. Tanto Fatah como Hamas, como Israel tampoco lo ha vetado. Y luego en el medio hay un comité que también es ejecutivo y que está formado por Qatar y Turquía, que es a lo que se opone Israel, pero también hay un israelí presente que es un hombre de negocios, conocido del yerno de Trump y asesor de Trump, Jared Kushner, seguramente del mundo inmobiliario o de los negocios. Ese es el representante israelí, pero también hay de Emiratos Árabes y también de los países mediadores, también de Estados Unidos. Ese comité intermedio, como digo, estaría supervisando a los tecnócratas palestinos si es que en algún momento pueden entrar en Gaza, que es algo que no se les permitió ayer. Estos son personas de Gaza
Son gente no vinculada a Hamas ni a Fatah. En principio podían tener vínculos en el pasado, pero hace tiempo que se entiende que son independientes. Vienen de diferentes ámbitos, de la gestión empresarial, de la academia, derechos humanos, ingenieros, y son pues lo que deberían ser los políticos. En realidad, esto llamarles tecnócratas es, bueno, en fin, pero son la gente que se supone que sabe de su área, de educación, de cultura, de economía, no partidistas, y que van a ocuparse de reconstruir Gaza si les dejan entrar. Es interesante señalar que hay una mujer en este comité. Es extraordinario también, dado el lugar del que estamos hablando. Y ellos deberían empezar sus gestiones en el momento en que se les dé luz verde de la Junta o Comité de la Paz, presidido por Trump. Hay muchísimos cabos sueltos. Primero, la imposibilidad física de llegar a Gaza. Se han quedado en el Cairo a continuar discusiones y planes. Pero después también no se sabe quién va a financiar todo esto y hasta qué punto Hamas de verdad les va a entregar todas las carteras ministeriales, que sin embargo Hamas ha dicho que hará, y que hará en la próxima semana. Pero vemos que hay obstáculos muy básicos, como la simple entrada de esta gente en Gaza. Y me pregunto, Joel, si este Consejo de Paz para Gaza es una oportunidad real de reconstruir ese horizonte de paz planteado en los acuerdos de Oslo de 1993. ¿Tú cómo lo ves? Mira, la oportunidad indudablemente existe. Los obstáculos son tan grandes que uno tiende a ser pesimista. Para empezar, como decía bien Maya, tenemos el obstáculo de que hay muchos cabos sueltos, hay muchas cosas que todavía no están claras. Y creo que lo principal, por lo menos desde el punto de vista de Israel, ¿sí?, es el tema de que una de las condiciones que fue colocada por Trump al inicio de todo este proceso, llamémoslo de paz, fue el desarme de Hamas. Es decir, Hamas renunciaría al uso de las armas, entregaría sus armas y dejaría de ser una organización que tiene el control civil de una buena parte de la población palestina en Gaza. Eso hoy en día no está pasando, y de hecho en estos meses que han transcurrido desde que se comenzó con este proceso de paz, son más o menos 3 o 4 meses, lo que hemos visto justamente ha sido un proceso contrario, un fortalecimiento de Hamas e inclusive una recuperación de parte de su poderío militar. Indudablemente no alcanzó ni va a alcanzar el poderío militar que tenía en las vísperas del 7 de octubre del 2023, pero ha vuelto a ocupar un lugar de relevancia, un lugar de dominio, un lugar de gobierno, porque no hay otra forma de llamarlo, en lo que es la Franja de Gaza. No está claro en absoluto hasta qué punto Hamas está dispuesto a renunciar a ese rol, a pesar de que ha declarado que lo está. Y el problema es que en esta junta consultora que está entre la Junta de Paz, ¿sí?, y el gobierno tecnócrata en la práctica, está la Junta para Gaza, que está integrada por 2 países que tienen un largo historial de protección y de inmunidad al grupo Hamas, como son Turquía y Qatar, que justamente ese es el principal problema, como bien decía Maya, que Israel tiene. Por lo tanto, ¿hasta qué punto, una vez, si esto entra en vigencia, hasta qué punto, en forma parcial, hasta qué punto Turquía y Qatar van a permitir que se activen actos de mayor, llamemos así, fuerza contra los activos de Hamas que están en el terreno en la Franja de Gaza? O justamente Turquía y Qatar van a estar ahí para garantizarle inmunidad a quien hasta ayer le garantizaron inmunidad, como es el caso de Hamas. Por lo tanto, hay muchas preguntas sueltas, hay muchas cosas que están abiertas sobre el terreno y es imposible determinar hoy en día cuál es el camino. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es una oportunidad, pero al mismo tiempo hay muchas buenísimas razones para ser pesimistas. Nos habla Joel del fortalecimiento de Hamas en la Franja de Gaza. Maya, me gustaría preguntarte sobre la situación humanitaria en el enclave palestino. ¿Qué ha ocurrido desde que entró en vigor la primera fase del alto el fuego el pasado
10 de octubre, porque Hamás, recordemos que es una organización considerada terrorista por varios países, habla de casi 500 muertos desde el inicio del alto el fuego. Me pregunto, ¿no han cesado los bombardeos? ¿Está entrando algo de ayuda humanitaria? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Está entrando ayuda humanitaria. Se siguen quejando las organizaciones internacionales que no la suficiente, como en los últimos meses antes de que terminase la guerra. Israel dice que permite la entrada y que son las organizaciones las que no están recogiendo los suministros. De nuevo, hay verdad en todas las cuestiones. También está entrando, también no tienen la capacidad seguramente para hacerlo. No es un lugar seguro, o sea, Gaza no es un lugar seguro desde ningún punto de vista. Israel se ha retirado, ocupaba antes casi la totalidad de Gaza militarmente, se ha retirado esta línea amarilla, que es todo el perímetro de Gaza. A veces son 3 kilómetros de ocupación, a veces 2, a veces 6, pero está alrededor de todo Gaza. Y en este lugar las tropas israelíes matan con frecuencia casi diaria a palestinos que cruzan esta línea. A veces son terroristas, a veces son gente que no sabe, que se ha perdido. La información que nos llega es la de siempre. Es muy difícil porque Hamás dice una cosa y el ejército israelí dice otra. La verdad es que coinciden la mayor parte de las veces, o sea, se entiende que hay también gente de Hamás que intenta acercarse a las tropas y también gente que pasaba por ahí. El hecho es que Hamás se gobierna el casi 50% de la franja y, como decía Joel, no está desarmado ni parece que vaya camino a hacerlo, si bien ha dicho que sí, que se va a ceder las armas pesadas y se va a quedar con las ligeras, pero no es algo que está sucediendo. Están matando a la disensión, hay muchas milicias en Gaza, algunas apoyadas por Israel, otras no. Hace frío, es invierno. El 80% de los edificios, según la ONU, de Gaza están destruidos o parcial o totalmente. Muchísimas, miles de personas, cientos de miles de personas pasan el invierno en tiendas de campaña. O sea, la situación es bastante desastrosa. Si no se habla de guerra como antes, porque no la hay, lo que hay es un residuo y una amenaza constante de que esto vuelva a incendiarse de una u otra manera, porque de verdad no parece que las cosas estén avanzando ni hacia el desarme de Hamás ni hacia la retirada israelí. De manera que ese es más o menos el panorama que se entiende desde aquí. Claro, Joel, ya lo adelantabas, hay razones para ser pesimistas. Me gustaría que profundicemos un poco más en lo que podría significar esta segunda fase que, según Estados Unidos, inició la semana pasada y, como ya lo mencionaban, esta fase contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un gobierno tecnócrata sin presencia de Hamás. Y como nos comentas, estos últimos meses se ha visto fortalecido Hamás. Entonces, Hamás se niega a desarmarse, Israel se niega a retirar sus soldados. ¿Qué se puede esperar de esta segunda fase? Bueno, mucho va a depender de estas primeras semanas y hasta qué punto los países involucrados van a estar involucrados hasta el punto de enviar también no solamente técnicos o civiles, sino también tropas que puedan hacerse cargo de la seguridad, ¿sí? Uno de los ministerios de este gobierno de tecnócratas, desde muchos puntos de vista el ministerio más importante, es lo que se llama el Ministerio del Interior, que va a ser también el encargado en la práctica de controlar los pasos de frontera y de, en definitiva, ocuparse del desarme de Hamás desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de las armas. Es muy probable que nosotros estemos frente o en vísperas de una onda de enfrentamientos en la Franja de Gaza. No solamente en los cuales participe Israel contra Hamás o Hamás contra Israel, sino también en la medida en que se intente introducir tropas extranjeras, ya sea de países árabes o de otros países que quieran participar o que estén dispuestos a participar, o que Trump los convenza de participar de este proceso de desarme de Hamás y de control de la Franja de Gaza, seguramente va a haber sectores dentro de Hamás o dentro de otras milicias de las que mencionaba Maya que se nieguen a entregar las armas
libremente, ¿sí? Y van a argumentar que hasta que Israel no se retire totalmente, ellos no van a entregar las armas. Israel va a argumentar que hasta que no se entreguen las armas no puede retirarse y dejar su frontera sur absolutamente desprotegida. Por lo tanto, vamos a estar en un periodo, supongo yo, de mucha inestabilidad. Es probable que si los países miembros y los países socios decidan implementar con fuerza, con energía y sin ningún tipo de claudicaciones este plan, se pueda llegar a algún avance, porque en definitiva creo que hay un interés mundial en la reconstrucción de la Franja de Gaza, hay un interés del mundo árabe en la reconstrucción de la Franja de Gaza, creo que es interés de la gran mayoría de las personas en el mundo y de los países miembros que la Franja de Gaza se reconstruya y que haya un horizonte para los palestinos. Y ese horizonte pasa necesariamente por algún tipo de plan que les dé una alternativa, que les dé una esperanza, que les dé un lugar hacia donde mirar. Por lo tanto, el interés está, la oportunidad está, y yo entiendo que en gran medida también el dinero está, por lo menos para comenzar con esa reconstrucción. La pregunta es hasta qué punto los directos interesados, en este caso Hamás, van a estar o dispuestos o se vean obligados a cumplir con su parte del trato. Y Maya, antes de irnos, me gustaría preguntarte por la demolición de la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Ayer vimos esas imágenes. ¿Hay alguna relación entre las declaraciones de Trump sobre la ONU y la creación de este Consejo de la Paz y la decisión del gobierno de Netanyahu de demoler la sede de la UNRWA en Jerusalén? Primero una pregunta técnica. ¿Puedo hablar? ¿Se me oye con el muacín? Sí, se te oye. Una relación directa no creo. Creo que es el clima que estamos viviendo. La legislación israelí, el Parlamento, pasó una prohibición de las actividades de la UNRWA en Jerusalén Este, en Israel en general, y es algo que están implementando ahora. Lo que probablemente Israel además acusa a la UNRWA de no solamente ser una organización no útil, sino que perjudicial para Israel, porque se sabe que algunos de los miembros de UNRWA fueron parte de los atacantes el 7 de octubre. Y de nuevo hay verdad en todos lados. Hay gente, bueno, la UNRWA era una organización, es una organización que ocupaba a cientos de miles de gazatíes, hace una labor de educación muy importante, y también otras labores sociales que si no lo hacían ellos no lo hacía nadie, pero también pertenece a una organización que es la ONU, que con razón es criticada y criticada por muchos gobiernos. Sin embargo, la crítica se queda en crítica y no hay, parece ser, una voluntad de mejorar, cambiar, salvo que de repente viene un Trump y decide que va a hacer las cosas de manera diferente. Con lo cual, lo preocupante de todo esto es que hay un clima que apoya toda la situación enloquecida que estamos viviendo, entre esas que bulldozers israelíes destruyan edificios de la UNRWA en Jerusalén Este y vayan a construir viviendas para colonos israelíes en un lugar palestino. Se envalentona, claro, un gobierno que en principio cree que sí que tiene que ocupar toda la tierra de Israel, y si Estados Unidos no lo critica lo suficiente, pues este tipo de cosas se daban y se van a seguir dando. Muy interesante lo que nos comentas, Maya Siminovich desde Tel Aviv y Joel Schwartz también desde Tel Aviv. A los dos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en X, Facebook, YouTube y también como podcast. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Que estén muy bien.